Bueno, repasemos un poquito primero lo de vectores, ¿les parece? Los ejercicios que hay de vectores y, y veamos qué dudas han tenido con eso. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá están los ejercicios, 6 ejercicios. El primero, realizar un programa que pida las notas de 20 alumnos por pantalla y muestre un menú de opciones. Listar notas, calcular el promedio, calcular el menor, calcular el mayor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo hacer eso? ¿Tuvieron dificultades? Yo ahí había pensado en arrancarlo, o sea, ya que te pide digamos, cuatro menús, cuatro operaciones para hacer, de Sí. crear un switch en cada uno. Claro, es que por ahí va. ¿Sí? Antes del switch hay que ingresar las 20 notas. ¿Sí? Pongan ahí el for que ingrese 20 notas que vaya cargando en el vector. Sí. Una vez que cargaron las 20 notas, que les tire el menú de opciones. Como hicimos con la Es calculadora, ¿se acuerdan? en un for y después hacer el switch con cada una de las... Claro, y en cada uno de los casos, ¿no? Te van a decir uno, listar notas. O sea, acuérdense de cuando hicimos el menú de la calculadora, ¿sí? O vayan Sí, para atrás y revisen los videos. Cuando vimos el switch, que ahí decía, según la operación que quiero hacer, en el caso uno voy a hacer un for que lo que haga sea imprimir el vector. En el caso 2 voy a hacer otro for que lo que haga sea hacer la sumatoria de todas las notas y las divide por 20. En el caso 3 voy a hacer un for que vaya calculando el menor, y en el caso 4 voy a hacer lo mismo que haga el mayor. ¿Sí? claro, claro. Genial. Eh, Así que bueno, yo creo que eso lo pueden hacer sin problema. Con un buen rato de sentarse a resolverlo, lo van a poder hacer. El 2 es lo mismo, nada más que dice que tienen que ingresar por teclado la cantidad de números. ¿Sí? Acá son 20, acá son otro dato tienen que pedir y moverlos por en base a ese dato. ¿Sí, no? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Genial. Eh, el 3, escribir un programa C que cuente el total de elementos duplicados en un vector de 10 elementos. ¿Sí? Acá hay que encontrar si hay duplicados. Hay que pensar un poco cómo hacerlo. Profe, Sí, ahí hay que mostrar el resultado de cada número ingresado que esté multiplicado por 2 o el total de todos esos números multiplicado por 2. y lo lógico sería decir, el número 14 se repite 4 veces. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Mm? Ustedes están ingresando 10 elementos, ¿sí? Y tienen que contar la cantidad de duplicados. Tienen que fijarse si el número que ingresaron, o sea, ingresan el número, guardan todos los números en el vector. Y después recorren ese vector y se fijan si hay duplicados. Ah, no, está. Yo ¿Sí? pensé que era multiplicarlo por 2 y no que esté repetido, digamos. Claro. ¿Cómo van a tener que hacer? Y van a tener que hacer un for que agarre y compare el primero con todo el resto. Que compare el segundo con todo el resto. Que compare el tercero con todo el resto. Y así van viendo cómo se va haciendo si están duplicados o no los elementos. ¿Sí? ¿Y el cuarto es lo mismo o no? Y acá tenés que imprimir solo los valores que no se repiten. Sí, es parecido. Nada más que hay que encontrar los valores que se repiten e imprimir los otros. Está, bárbaro. ¿Sí? El quinto dice un programa que separe elementos de un vector en pares e impares y los guarde en vectores separados. Ustedes van a tener que, digamos, podríamos haberle puesto un poco más de gana para escribir el enunciado, para que no les quede tantas cosas dando vuelta, pero hagan de cuenta que está bastante libre, ¿no? Ustedes crean un vector, lo llenan. ¿De cuántos elementos del vector? No sé, pónganle 10, 15, 5, no importa. No, 5 no, pónganle 10, 15, 20, un poco más. Y vayan llenando ese vector. Cuando ese vector lo terminen de llenar, agarran y empiezan a recorrerlo y definir cuáles de esos son pares o cuáles son impares. Y los que son pares los guardan en un vector, los que son impares los guardan en otro vector. ¿Sí?
En definitiva, le van a quedar 3 vectores en ese ejercicio. ¿Me entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, Bien. estoy anotando un poquito. Está bien, me parece perfecto. Igual esto queda grabado y esta tarde ya estará en YouTube, me parece. Entonces, eso. Crean un vector, lo llenan y después recorren el vector y determinan si los números son pares o impares. El que es par lo guardan en un vector de pares y el que es impar lo guardan en un vector de impares. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo detectar si un vector era par, un número era par o impar? Sí, la habíamos hecho cada dos. Habíamos hecho un ejercicio parecido. Sí, pero eso, claro, pero eso era que yo lo incrementaba cada 2. Acá estoy poniendo números al azar y después tengo que definir si ese número es par o impar. Entonces, ¿Cómo va para hacer ese número ahí par? habría. Cualquier número. Sí, estoy pensando que se podría usar para. ¿A ninguno se le ocurre? Y no sé si algo de hacer. Ah, y va a hacer un if. Sí, ¿y qué le pone a ¿O listo? no? Y poner la condición si es un número. Sí, pero le puedo poner, sí, este número es par. No funciona así. Claro. Ah, no, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Bueno, hay un comando que hace eso, ¿sí? Eh, una operación en realidad que lo hace. Otra cuestión es, por ejemplo, yo podría el número dividirlo por 2, ¿no? Y multiplicarlo por 2. Si son números int, si yo divido un número por 2, me va a quedar solamente la parte entera del resultado. ¿Sí? Yo tengo 5. Lo divido por 2, ¿cuánto me va a quedar? 4. O sea, perdón, me va a quedar 2. Tengo 5, lo divido por 2, es 2,5. Como solamente me va a quedar la parte entera de ese resultado, me va a quedar 2. Como, como es la parte entera del resultado, me va a quedar 2. Lo multiplico por 2 de vuelta y me va a quedar 4. ¿Sí? Entonces, todos los números impares que yo los enteros, que yo los divida por 2 y los multiplique por 2, si son iguales al original, era un número par. Y si es distinto al original, es un número impar. ¿Se entendió eso? Ah, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sí? Esa es una Sí. opción pensando. Otra opción es utilizar, Puedes hacerlo ¿cómo? como que el resto sea cero, ¿no? Poder hacerlo que el resto sea Dividiendo por dos. cero. Hay una operación, cuando ustedes hacen la división, ponen la barra, ¿no? Si ustedes en lugar de la barra ponen el porcentaje, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a traer el resto de esa división. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen 4, por ejemplo, vamos a seguir con un ejemplo, 5 porcentaje 2, en realidad lo que va a hacer es traer el resto de esa división en entero. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, hay que probarlo, hay que sentarse y probarlo. Hay Yo que a ese no hacer, llegué, por ejemplo. bueno, Pero, eh, hay que sentarse y probarlo. En realidad lo que ustedes van a tener es que crear, vamos a ver si lo hacemos acá rápido, ¿no? Yo agarro y digo, no sé, vamos a declarar acá int, ¿ves? Y decimos que res va a ser igual a 5 porcentaje 2, ¿sí? Punto y coma. Y acá digo, indexer, bueno, ponemos mismo, porcentaje de, coma, ¿sí? Y yo esto lo ejecuto, y coma, ¿ves que dice 1?
¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ninguno se da cuenta por qué dice 1 acá? ¿Estoy hablando solo, Nico, o hay alguien ahí? ¿Por qué el resto, profe? Claro, es el resto es 1. ¿Sí? Yo tengo 5 dividido 2. 5 dividido 2, el resultado es 2, pero me queda como resto 1. ¿Sí? Si yo acá pongo, cierro esto, y pongo 4 dividido 2, 4 porcentaje 2, le doy run a esto y me queda 0, ¿no? Entonces pueden hacer esto. Si el número lo hacen, o sea, el número que ingresa, ¿no? ¿Qué sé yo? Vector entre paréntesis y dividir porcentaje 2, igual a 0, o sea, que es un número par. ¿Sí? Si es igual a 1, sé que es un número impar. ¿Sí? Esta es una forma de hacer el ejercicio ese de determinar los pares e impares. Pruébenlo después. ¿Sí? Y después queda el ejercicio 6. Bueno, acá tienen que encontrar el mayor y el que le sigue al mayor. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Eso ya lo hemos hecho. No son ejercicios que les lleve un ratito a hacerlo, ¿no? Se van a sentar y van a estar un buen rato pensando cómo hacer estos 6 ejercicios. Pero considerando que esto va a ser esto en lugar del parcial, me parece que está bien, ¿no? En el 3, profe, estuve toda la tarde de ayer tratando de entender qué querés que haga. Sí, por eso le dije, el 3 estuvo medio escueto, lo podría haber escrito un poco más detallado, ¿sí? Pero en esencia es esto. Tengo que recorrer lleno el vector, y después lo voy recorriendo, voy comparando uno con todo el resto, el que le sigue con todo el resto, y veo si ahí está duplicado o no. Bueno, ahí, profe, yo lo hice eso Sí, para el cuarto, sí. pero todas las veces que yo encuentro un valor que no se repite, el cuarto, me imprime siempre. O sea, me imprime casi 50 números. Bueno, hay que revisarlo. Si no, dedicarle un buen rato, y si no te sale, lo pones ahí como tarea y nos pregunta a nosotros. Nico va a estar, por supuesto, ahí de 4 a 5, como siempre, respondiendo dudas. Sí, pero ya con el código escrito. Ah, obvio. No, no, o ¿Mm? sea, ¿cómo es? Me imprime los números, Sí. pero yo quiero que me imprima uno solo, ¿no? Que me esté imprimiendo 4, 4, 4, 4, que se cansa de repetir. Ah, bueno, eso revisarlos por ahí para limitarlos y ver cómo está haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Genial. ¿Quedan dudas con respecto a vectores? ¿Se entendió? Sí. Profe, Bueno, Sí, se ¿puedo entendió. preguntar sobre Arduino? Espere. Vamos a seguir con el tema y después vamos a preguntar sobre Arduino. Ahora nos toca funciones, ¿se acuerdan? yo no entendí el ejercicio número 5. El 5 dice, es lo que veíamos recién, ¿no? Escribe un programa que separe los elementos de un vector. Ustedes cargan un vector, que pongan un vector de 10 elementos, por números, por los números que ustedes quieran. Algunos de esos números van a ser pares y otros van a ser impares. Entonces ustedes tienen que hacer esto que veíamos recién, de hacer el porcentaje 2, y ver si el resto es 0 o si es 1, y ahí ya lo voy a poder clasificar en pares o impares. Se tienen que meter en un vector de pares o en un vector de impares. El 4 creo que era, profe, no me acuerdo bien. Y no sé cuál es el que dice usted. ¿De que se Eh, repiten? sí, ese. Bueno, es justamente, ya lo charlamos esto, ¿no? Que hay que recorrer el vector. Ustedes van a llenar un vector de 10 elementos. Pueden ser elementos repetidos o no repetidos. La idea es que cuando esos elementos, o sea, ustedes van a comparar el primer elemento del vector con todos los que siguen. Y se van a fijar si hay alguna coincidencia, ¿no? Si este es igual a este, o igual a este, o igual a este, o igual a este. Van a ir comparando todo. Si no hay iguales, quiere decir que ese elemento no se repite. Después pasan al segundo y lo comparan con los que siguen. Pasan al tercero y lo comparan con los que siguen, y así van a determinar qué elementos se repiten del vector. Sí, hay que pensar un rato y hay que trabajar con los for ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con vectores?
Perfecto, entonces, pasemos a funciones. Fíjense, a ver, vamos a compartir pantalla de vuelta. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado hablando y siempre trabajamos dentro de la función main? De vuelta, acá si tienen alguna duda, alguna consulta, me paran y lo revisamos, ¿sí? ¿Les parece? Siempre estuvimos trabajando con la única función main, ¿no? Esto es lo que siempre escribíamos. ¿Qué pasa? Muchas veces voy a necesitar cosas realizar acciones que son repetitivas, que tienen diferentes caminos, ¿sí? Entonces, lo que el C nos propone es utilizar funciones. Estas funciones, por ejemplo, ya lo habíamos hablado, pero el printf es una función, ¿no? La función que imprime en teclado. El scanf es una función que lee. Pero son funciones de librería, ¿sí? En esta biblioteca están todas estas funciones ya definidas, escritas, y yo las tengo que usar nada más. Pero yo puedo definir mis propias funciones. Por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplito, definí una función que se llama suma, ¿sí? Esa función suma, ¿qué va a hacer? Fíjense que tiene un int acá, ¿no? Y otro int acá y otro int acá. El int, estos dos de acá, son los parámetros que la función recibe, ¿sí? Yo le envío cosas a la función. Cuando yo estoy haciendo el programa, digo, le voy a mandar cosas a la función. Y la función en este int de acá me retorna un valor, ¿sí? Fíjense que el main tiene el int y dice return 0, ¿no? Porque me está devolviendo un valor. En este caso, la función suma va a recibir un entero, va a recibir otro entero y me va a devolver un entero. ¿Sí? Fíjense que esta es la declaración de la función. La tengo que poner arriba de todo para que el C sepa que va a haber una función y que va a trabajar con esa función. Punto y coma, ¿no? Esto es como una declaración. Es como tenemos que hacer con las variables, bueno, hay que hacerlo con las funciones también. Se declara. Después hago mi programa, fíjense que dice, no, coloco dos números y el resultado, ingreso un número por teclado, ingreso el segundo número, y acá es donde llamo a la función. ¿Sí? Fíjense, llamo a la función suma, que es el nombre que le puse acá arriba, y le voy a mandar n1 y n2, que son los dos números que cargué desde el teclado. La función suma me va a retornar, o sea, lo que me retorna esa función se va a guardar en res. Y yo imprimo res. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, esta parte? Sí, profe. Bien. Entonces, yo estoy llamando a una función suma, que la declaré acá arriba, y acá abajo tengo, o sea, acá la definí, y acá tengo la función suma propiamente dicha. Fíjense que yo dije que la función suma iba a recibir dos enteros, ¿sí? Este entero int y este entero int, que acá se lo voy a estar mandando como n1 y n2, ¿sí? Fíjense que adentro de suma ya declaro int a, int b, ¿sí? Lo que me mandan en n1 lo voy a guardar en a, y lo que me mandan en n2 lo voy a guardar en b, ¿sí? Declaro una variable resultado adentro de la función suma, y digo que el resultado va a ser a más b. ¿Qué voy a tener en a? Lo que mandaron en n1. ¿Qué voy a tener en b? Lo que mandaron en n2. Y voy a devolver el resultado. Cuando yo le pongo return resultado, quiere decir que esta función se va a convertir en ese número. Entonces, cuando mi programa lo igualo, ¿no? Res igual a suma, esta suma en realidad ya no es una función, sino que es el número que va a dar como resultado y que lo estoy devolviendo, ¿sí? Que en definitiva va a ser n1 más n2. ¿Se entiende? Entonces en res se me va a guardar ese valor. ¿Se entendió eso? Sí. Seguro que todo lo entendieron. Y por ejemplo, ¿qué uso se le da a esa función, profe? Esta función no tiene ningún sentido porque es una suma de dos números, ¿no? No tendría ningún sentido ser una función suma. Pero es la función más simple como para explicarle. Las funciones se usan para todo y en todo, ¿sí? Sobre todo cuando yo tengo que hacer algo repetitivo
o cuando no quiero que mi código quede demasiado largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo acá tengo que hacer algo, a ver, vamos a abrir algún ejemplo que tenga a mano. Bueno, ahí buscamos un ejemplo. Entonces, lo que me permite la función es parte del código que estoy usando, sacarlo afuera de la función principal. Entonces, si yo tengo que hacer otra suma de números, más abajo en mi programa, directamente vuelvo a llamar a la función. ¿Sí? La función printf, si nosotros nos fijamos en la librería, tiene 500 líneas de código. Si yo cada vez que voy a imprimir algo voy a necesitar 500 líneas de código, no termino más. ¿Sí? Entonces, si en lugar de eso hago hago una función y esa función es la que llamo, mi código queda mucho más cortito. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí, Profe, evita suma repetir la quisiera- operaciones. si esa suma la quisiera transformar en una resta, ¿qué cambiaría? Fíjense que, por ejemplo, yo podría decir, bueno, esto ya no es más suma. Es, no sé, cálculo. Entonces va a ser mi función cálculo, que va a recibir un entero o un entero y otro entero. ¿Sí? Que va a hacer, por ejemplo, acá vamos a comentar que va a decir, por ejemplo, N1, ¿sí? O sea, número 1, número 2 y operación. ¿Sí? Voy a mandar eso ahora, voy a mandar 3 datos. Y me va a devolver un resultado. ¿Sí? Entonces acá digo, Consulta, llega ese profe. número, ¿cómo? Consulta. Sí. ¿Quién me estaba consultando? Yo, profe. Justo ahí en el chat hay uno de los chicos que está preguntando qué quiere decir lo que está dentro del int main. Ah, bueno, el int main, este es un... A ver, son unos punteros. La verdad que en este caso no lo estamos utilizando y no le den importancia. ¿Sí? Si yo acá pongo void, hace lo mismo. ¿Sí? Va a andar lo mismo. No va a andar lo mismo, pero en sí, no anda lo mismo. Nada, úsenlo así. ¿Sí? Por ahora no nos preocupemos por eso. Otra cosa, profe. Sí, ¿Se puede poner comentarios acá con las dos barras como está poniendo? sí, claro. Fíjense que yo lo corro así. Bueno, ahora no va a andar porque estoy modificando, ¿no? Y estoy declarando una función cálculo que no existe. ¿Sí? Me va a dar error porque estoy en el medio de algo. Pero sí, se puede poner comentarios, claro. Pensé que era en el C++, ¿no? No, no. En el C son los mismos comentarios. Y acá le vamos a poner ingrese, no sé, operación. Y lo vamos a guardar acá en op, ¿no? Y a suma le dijimos que le íbamos a mandar 3 cosas. Op, que ya no se llama suma, sino que se llama cálculo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bro. Genial. Y acá vamos a hacer lo mismo. El resultado es res. Ahora, cuando yo voy acá, este suma ya no existe. Es cálculo. Voy a tener A, B, y no sé, si quiero le pongo C. ¿Sí? Y acá le puedo poner, no sé, por ejemplo, vamos a poner switch. C. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? ¿Eh? Case 1. Este vamos a decir que es la suma. Entonces, vamos a dejar así como está. Resultado, A más B. 30. ¿Sí? Case 2. Vamos a decir que es la resta. A menos B. ¿Sí? Y case 3. Multiplicación. A por B.
es 4 A dividido B, y nos falta el default. Default. Resultado igual a, no sé, pongámosle acá, menos 1. Si mando un menos 1 es que estoy haciendo error, que es un error. Habría que pensarlo un poco mejor, pero en esencia, digo, para dar el error, ¿no? Borramos esto acá, me va a devolver el resultado. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Genial. Si esto lo corremos, y tengo razón y funciona, ¿no? Dice, ingrese el primer número, dice 5. Ingrese el segundo número, 5. Ingrese operación, 2. Resultado es 0. ¿Sí? ¿Se entendió lo que pasó acá? Se restan. Se restaron. ¿Por qué? Porque yo en la operación le mandé el 2. ¿Sí? El 2 viene acá, entra el case. O sea, ¿cómo es la operación de esto? Ingresa un número. Ingresa el primer número, lo guarda en N1. Ingresa el segundo, lo guarda en N2. Ingresa el tercero, o sea, ingresa la operación, lo guarda en OP. Después, digo, llamo a la función cálculo y le mando 3 cosas. N1, N2 y OP. N1 se va a copiar en el primero acá, que es A. N2 se va a copiar en el segundo, que es B. Y OP se va a copiar en el tercero. ¿Sí? Esto va primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el tercero. Se ordena así. ¿Sí? Entonces, cuando llamo a la función, le mando esos 3 datos. Según eso, escribo acá, ¿no? Esto ya lo hicimos 1000 veces, ¿no? El switch en base a la operación, sumo, resto, multiplico, divido, qué sé yo. Y después lo último que hago es devolver el resultado. Cuando yo hago return resultado, lo que va a pasar es que todo esto se va a cambiar por el número que me dio, ¿no? Por el resultado que tengo. Entonces me va a decir, la variable res de la función principal va a ser igual al número que me da el resultado. ¿Sí? Y después acá lo imprimo directamente. ¿Se entendió, no? El default saltaría cuando yo meto una operación que no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Por ejemplo, si yo acá vengo y lo ejecuto de vuelta, ejecuto de vuelta y pongo, no sé, 8, 2, operación 9, el resultado es menos 1. ¿Sí? Porque la operación 9 no existe, no está definida en ninguno de los casos. Entonces me va a dar el resultado menos 1. ¿Se entiende? ¿Cuánto nos queda de reunión? Porque no lo puedo ver acá cuando tengo que compartir. 6 minutos. Ah, bueno, estamos todavía. Avíseme cuando se nos esté por cortar. ¿Queda claro? Sí, que podríamos poner un if, y otro if, y otro if, y otro if. Ah, claro, si el resultado es menos 1, no, podríamos poner acá, ¿no? ¿Qué sé yo? If, res, igual, menos 1. Puedo orillar el primero. Printf, ¿qué es eso? Se puede hacer de todo acá, ¿no? Error de operación. Acá hay que ponerle la RAM. Y acá le ponemos de vuelta ingrese operación, lo escaneo y acá vuelvo a llamar a la función. Esto debería ser adentro un while, ¿no? Para que, en vez de un if, debería ser un while para que yo pueda, ¿no? 5, 5, 9, error de operación, ingreso a operación. 2, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Y viene a ser un do while eso. Claro, debería estar con un while, no con un if, porque esto funciona una sola vez. ¿No? Se podría poner acá, esto lo saco de acá, lo pongo acá, y esto lo pongo como un, digo para escribir menos. Un while sería mejor, pero
Ingresa el primer número, 5, ingresa el segundo, 5, ingresa operación 6. Error de operación, ingreso operación 9. Error de operación, ingreso operación 8. Ingreso operación 2. Ya me da el resultado de 6. Porque era 5 menos 5. ¿Sí? ¿Está bien o no? Consulta. Diga. Profe. Volviendo al tema de vectores, que acá estoy viendo de vuelta y se me viene a la cabeza esa idea de vuelta. ¿Se puede, por ejemplo, para los ejercicios, por ejemplo, con el 4 o el 3, por ejemplo, si hay un número repetido que se borre con la función de let, ese espacio de memoria, lo que hay ahí para que no lo muestre después? ¿Se puede o no? No, a ver, no podés hacer asignación dinámica de memoria en C. Sí lo podés hacer en C++, pero no estamos haciendo eso. Lo que tienen que hacer es saltarlo. ¿Sí? Cuando están haciendo el if para imprimirlo, es saltarlo, no imprimir ese. Y listo, no hace falta borrarlo, lo imprima. Bueno. ¿Sí? No por el C++, pero no tengo ni idea, profe, del C++. No sé si se puede borrar una memoria en el C, por eso. En C no. Borrar el espacio de memoria en C no se puede. Mientras está ejecutando el programa no se puede. Sí se puede No, en C++, ¿sí? Que no lo estamos usando. Vamos, eso era, profe. Genial. Con esto de funciones, Gracias a Dios que no lo estamos usando. sí, es programación en el estado objeto, es un poco más complejo. Pero está bueno también. ¿Queda más o menos claro cómo son las funciones? Sí, se entendió. Sí. Genial. Sí, profe, esto para tenerlo guardado y después irlo agregando si nos hace falta. En programas largos debe agarrar un montón de espacio porque... Por oye, un ejemplo, montón de volvamos funciones. digo, el de la cámara esta que justo estuve trabajando ayer en esto. Esperen que lo encuentre. Profe, quedan 2 minutos. Ah, bueno, salimos, volvemos a entrar. Así retomamos un poquito. ¿Les parece? De una. Hay un par de cosas también que hay que ver con funciones y que se puede seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, lo que es variables globales, ¿sí? Fíjense, voy a esperar un segundito más que se termine de conectar los chicos. Mientras tanto, ¿se entiende esto de funciones? ¿Está más o menos bien? Sí, por ahora va. Por ahora va, ¿no? Termina siendo muy útil y sobre todo cuando ustedes encuentren algún programa escrito en Arduino o en alguna cosa de estas, van a ver que usa un montón de funciones y están definidas funciones. De hecho, ya el Arduino no tiene la función main, sino que tiene dos funciones, ¿no? La loop y la setup para arrancar y después ustedes escriben las que tengan ganas. ¿Sí? Pero es algo que en C se utiliza mucho y en todo el resto de programación también. ¿Sí? No está muy... O sea, no se puede escribir todo en el principal, no se puede escribir todo en el main, porque si escribo todo en el main me queda un programa ilegible. ¿Sí? Si es un programa largo, me resulta muy difícil manejarlo. Claro. Una cuestión que hay que comentarlo, ¿se acuerdan que habíamos hablado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que íbamos a tener un segundo parcial? ¿Puedo suspender ahora? Sí, lo vamos a suspender. Lo vamos a hacer, la segunda nota va a ser del trabajo práctico que ustedes entreguen. ¿Sí? Me parece que eso les va a convenir. ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Les parece mejor? Sí. ¿Cómo es? Perdón, profe, se me entrecortó. Bueno, entonces, no vamos a hacer segundo parcial. El segundo parcial va a salir, o sea, voy a tener que poner una nota, por supuesto, segundo parcial, pero va a ser la nota de los trabajos prácticos que ustedes van entregando. ¿Sí? ¿Les parece mejor? Sí, profe, ¿y cuándo cierra la materia? La semana del 26 creo que era la última semana de clase. A ver, espere que ya me fijo por acá.
Creo que sí. La semana del 26 es la última semana de clase. Esta semana va a ser la última para que ustedes entreguen los trabajos prácticos, ¿no? De todas formas, Profe, sí. el de vectores lo podemos entregar el viernes. ¿Y cuándo les puse yo? ¿Jueves? Tiene fecha de mañana. Claro, Bueno. sí, mañana. Bueno, ya después lo cambiamos. Sí, Muchas gracias. lo cambiamos, Gracias, lo cambiamos para el lunes, así tiene el fin de semana. Porque tenemos mañana parcial de Vale. matemática. Estamos medio apretados. Genial. Ya después el Nico lo cambia y lo pone para el lunes, así tienen tiempo del fin de semana de ponerse a hacer eso. Muchas gracias. Por favor. Entonces, esperen que estoy abriendo el calendario. Un balde de agua fría en el desierto, profe. Estaba muy complicado. Y pasa que es se que- empezaron a juntar todos. Todos se empezaron a querer tomar la misma semana, que recuperatorio, que todo, y se armó un quilombo. fuerte. Claro, bueno, no, la idea nuestra no es armar todo ese quilombo, no es todo ese problema, sino simplemente, digamos, que ustedes aprueben la materia y que ustedes sepan lo que están haciendo, ¿sí? Si nos demoramos una semana más, no pasa nada. Estaba tratando de ir a... Claro, la semana del 22 es la última de clase que tenemos, o sea, la semana que viene, ¿no? Porque hoy estamos 16, claro, la semana que viene sería la última. Bien. ¿Cómo? No, digo que bien. Bien. Sí, la semana que viene es la última. La semana que viene vamos a trabajar, o sea, ustedes van a tener ejercicios de funciones que van a salir a partir de acá, ¿no? Entonces, los últimos dos temas que le quedarían serían los ejercicios de vectores y los ejercicios de funciones. ¿Sí? Como lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible los ejercicios de funciones, cosa de que no se les complique y que ustedes puedan resolverlo rápido. ¿Sí? ¿Les parece? De una. Entonces, como para que sepan lo que son funciones, como para que tengan una idea de cómo se trabaja, pero algo simple. Entonces, cosas que sean rápidas y los puedan resolver. Vamos a tomarnos la semana del 22, vamos a tomarnos la otra semana, es decir, a ver, la semana del 22, le voy a poner fecha de entrega a los ejercicios el 29, ¿sí? Bien. Y o sea, quiere decir que en junio ustedes deberían tener entregados todos los ejercicios, de todo, para que nosotros podamos entregar la nota de ustedes, ¿no? Y la regularidad. 10. ¿Sí? De ¿Bien? final no se ha hablado nada todavía, ¿no, profe? Teóricamente están las fechas de finales, o sea, van a estar disponibles. Todavía no sé cómo se van a instrumentar. No sé cómo se va a reunir un final. Yo preferiría de que a menos que sea muy necesario para ustedes, no lo rindan ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen 2 años para rendir este final sin ningún problema. Y preferiría, antes de que rindan el final, tener un par de clases de consulta, poder juntarnos, poder ver cómo lo podemos encarar y sin problema. Si lo hacemos todo online, bueno, se puede hacer, pero la verdad que preferiría que tener una clase con ustedes antes como para ponernos de acuerdo y tomarlo presencial como lo veníamos tomando siempre. ¿Sí? Si hay alguno que sí o sí lo necesita rendir porque es recursante, porque es la última materia que le falta o algo por el estilo, por supuesto que la facultad da los turnos de examen, se lo tenemos que hacer. ¿Sí? No entiendo, Tomás, lo que quieres poner ahí. Una consulta, profe. Sí. Por la cuota de ese profe. ¿Hay alguna determinada cantidad de veces que se puede rendir una materia? 4. ¿O tengo mal entendido? 4. Ah, 4 veces la máxima. ¿Sí? perfecto. Si les va 4 veces mal, tienen que volver a hacerlo. Ah, perfecto. Entonces, bueno, hay que tratar de que no se vaya mal. Sí, la verdad que el tema económico no lo sé. No sé cómo, Tomás, digo, no sé cómo eso está influyendo en los
curso, la verdad que eso no lo sé. Tendrías que hablarlo con la gente de administración. ¿Sí? No sé con quién tienen en contacto ustedes, o cómo es que hacen el pago y demás. Eso no lo sé. Carreras cortas. Claro, carreras cortas. La verdad es que eso tenés que manejarlo con ellos. ¿Sí? A mí no me importa mucho. O sea, no es que no me importe, por supuesto, que no me van a pagar el sueldo. Pero, ustedes traten de ponerse al día, traten de hacer las cosas, pero esa parte la manejan con carreras cortas y yo no les pido el certificado de pago antes de retiro parciales, digamos, ¿no? Ustedes rinden y es la parte administrativa va por otro lado. Rindan, o sea, hagan los ejercicios, regularicen la materia y después seguramente hay alguna forma de arreglar la parte económica. ¿Sí? ¿Y con usted se puede arreglar alguna parte económica, profe? No, mentira. Pero no le va a alcanzar. No, no les va a alcanzar. Le va a resultar más fácil sentarse a hacer ejercicio y listo. Bueno, quedó más o menos claro, ¿no? Los ejercicios resueltos, igual lo vamos a aclarar y lo vamos a poner en el Classroom para que quede bien claro. Los ejercicios resueltos en este mes, todos, sí o sí, y con la nota de los ejercicios resueltos, más la nota del primer parcial que han obtenido, se hace la regularidad. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Bueno. ¿Lleva un plus a Arduino o no? Sí, claro, tenés razón, me había olvidado. Y Arduino, lo que hayan avanzado con Arduino va a sumar, claramente que sí. Entonces, entreguen algo, la actividad de Arduino, antes del 30. ¿Sí? Los avances que Claro. han hecho. Es un 6, tener Arduino termina un 6, profe. Entreguen lo que hayan hecho, ya están llorando. Y lo tengo acá atrás hecho, profe. Bueno, genial, entréguelo. Y seguramente va a sumar puntos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me queda claro más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Genial. Sí, profe, bien. Buenísimo. Bien, Avancemos Miguel. entonces un poquito más con funciones, que les tengo que comentar un par de cosas más. Retomando este tema de funciones. Fíjense que acá dijimos que la función iba a retornar un valor y iba a recibir 3, ¿no? Hasta ahí lo tenemos claro. Esta función, por ejemplo, la variable n1, n2 y op, son variables dentro del entorno de la función main. Quiere decir que yo afuera de la función main no puedo entrar a estas variables. ¿Sí? Si yo acá quisiera decir, en vez de hacerla por C, lo voy a hacer por OP, ¿no? Cuando yo lo corro esto, fíjense que me dice, OP no está declarado. ¿Por qué? Porque está declarado dentro de la función main y solamente es válido para el entorno de la función main. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. O sea que en ese caso es como distinto. Son distintos, son entornos distintos. Cuando yo declaro variables adentro de las funciones, solo son válidas adentro de las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, vamos a poner en C de vuelta, y podría decir que en vez de llamarse resultado, se va a llamar res. ¿No? Y fíjense que yo ya tengo un int res declarado acá arriba. ¿Sí? Pero si yo le doy run a esto, es que le puse resultado todo. ¿Vieron que funcionó? ¿Por qué funciona? Porque si tengo dos variables res, una declarada dentro del cálculo y una declarada dentro del main, pero como son funciones distintas, cada una va por su cuenta y ninguna se pisa con ninguna. Son dos posiciones de memoria distintas. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Genial. Entonces, estas variables se llaman locales, porque están adentro de cada una de las funciones. ¿Sí? La variable n1 es una variable local de la función main. La variable res es una variable local de la función cálculo. ¿Sí?
¿Sí? ¿Estamos? Y se pueden hacer tantos entornos como nos haga falta, profe. Claro, tantas funciones como nos haga falta y cada una de esas funciones va a tener todas las variables locales que nos hagan falta. Eso nos permite escribir código largo sin tener que preocuparnos tanto por ejemplo, si yo hago esto, no me importa qué valores le pongo a N1, N2 y OP, qué nombres, porque acá tiene sus propios nombres, A, B y C, y yo podría declarar acá una variable A que haga otra cosa, y no se pisaría con esta variable A. ¿Sí? Entonces, me permite yo olvidarme de cómo está hecha la función cálculo. Yo sé que me retorna eso, y cómo lo hace, bueno, es un problema de la función cálculo. No me tengo que preocupar en la función main de qué datos adentro tiene la función cálculo y demás. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Sí, profe. Genial. Hay otro tipo de variables que son las variables globales. Las variables globales valen para todos los entornos, ¿sí? Y esas se declaran afuera de las funciones. Fíjense que yo acá tengo el inStudio, esta era la declaración de la función, digamos, no era la función en sí. Y yo acá puedo declarar una variable que se llame, por ejemplo, no sé, int res, ¿sí? Punto y coma. Esta variable va a ser accesible desde los dos entornos, o de todos los entornos que yo creo. ¿Sí? Una variable que desde cualquier función puedo ir a verla y puedo leerla y escribirla. ¿Me entiende, no? ¿Me entiende? Claro, que se puede usar, digamos, en todas las funciones. En todas las Es el funciones. mismo int. Por ejemplo, Claro. yo ahora digo, bueno, si voy a declarar el resultado afuera, no quiero que la función cálculo me mande nada. ¿Sí? Entonces, la cambio por void. Void quiere decir nulo. ¿Sí? Quiere decir no retorna nada. ¿Está claro? Sí. Y acá no me hace falta esto porque solamente llamo a la función sin nada y la imprimo. ¿Está bien? Fíjense que acá estoy leyendo la variable res. Bueno, obviamente tengo que borrarla de acá porque ya estoy usando una sola variable. ¿No? Y la tengo que borrar de acá porque ya la tengo declarada allá arriba. Entonces, tanto la función main como la función cálculo van a poder leer y escribir la variable res, que es una variable global. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que unimos los res. Claro, lo estoy declarando global. Entonces, ya esto de que la variable era para un entorno y después la otra era para el otro entorno, no, acá la variable res es para todos los entornos. ¿Sí? En algunas veces esto me simplifica y otras veces me complica. En lo posible hay que tratar de evitar estas variables globales porque tengo que tener en cuenta todo a la hora de hacer la función y revolver la función, pero en muchos casos me resuelve la situación. Entonces, por ejemplo, acá agarro y digo la variable global res, la escribo de los dos lados, y si yo te lo ejecuto, es que acá este return res no va, está listo, y esta es una función, dijimos que era void. ¿Qué pasa? Estaba de vuelta. ¿No? Ingreso el primer número, 5, ingreso el segundo, 5, ingreso la operación 1, el resultado es 10. ¿Sí? Pero ahora, ese 10 no es que me lo devuelve la función cálculo, sino que la función cálculo escribe la variable global directamente. Y la función main lee esa variable global y me la imprime. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Bueno, en esencia es eso. ¿Sí? Yo podría también poner todas las variables como globales, ¿no? Entonces acá le voy a poner void. Entonces son todas las variables globales
inref, n1, n2, op, ¿no? Y acá la llamo sin nada, solamente la llamo a la función, y la función no me devuelve nada, no recibe nada, digo. Nada más que estos se llaman n1 más n2 menos n2. Profe, Sí, ahí le preguntan para qué era el void. el void quiere decir nulo. Nosotros cuando empezamos el ejemplo, acá teníamos int, ¿no? ¿Por qué? Porque la función cálculo me devolvía, en ese caso, una variable de tipo int. Podría ser int, puede ser float, puede ser char, puede ser cualquier otro tipo de datos que hemos visto. Cuando no es ninguno, quiere decir que yo no quiero que mi función me devuelva nada, yo le pongo void. ¿Sí? ¿Está claro? El void quiere decir nulo, no me devuelve nada. Lo mismo que acá. La función cálculo recibía n1, n2, n3. Ahora no recibe nada. Entonces le pongo void. ¿Sí? ¿Queda claro acá? ¿Se entiende? Va queriendo. Va queriendo, ¿no? Bueno, después revisen el video y... Tiene que borrar arriba en el main la declaración de N1, N2 y OP. Claro, tengo que borrar esto, exactamente. Si no borro esto me va a dar error. Porque me está diciendo que tengo que una variable global. Bueno, ¿y qué pasa? Ah, me quedó en esto. Y C, este C nos había quedado porque estábamos por... ok. ¿No? Y ahí funciona. Y el primer número 5, el segundo número 9, empieza la operación 2, menos 4, ¿no? El resultado menos 4. Pero son todos variables globales. ¿Sí? En principio, no conviene usar las variables globales. Siempre conviene usar las variables locales. ¿Sí? Me va a permitir que el código sea más legible, me va a permitir cometer menos errores, me va a permitir ocupar el espacio de memoria que me haga falta. ¿Por qué? Porque yo acá estoy reservando todas las variables. Ahora, si yo, todo el espacio de memoria, digo, ahora si yo acá abajo le pongo int, lo que sea, ese espacio de memoria se va a reservar cuando la función cálculo ingrese. Si no ingresa el programa, la función cálculo, no se reserva ese espacio de memoria. En realidad, pi no sería una variable global, pi es una declaración, pi está escrito en el código, en el código fuente de C, que pi significa 3,1415 y demás. ¿Sí? No está declarado como una función, como una variable global, no me ocupa espacio de memoria. Es como en los define, ¿se acuerdan que yo ponía define pi, 3,1415, qué sé yo? Me lo va a escribir ahí, pero no me ocupa espacio de memoria. ¿Sí? Estas variables sí ocupan espacio en memoria. Lo otro es una directiva del compilador. Cuando yo escriba pi, se va a reemplazar por el número, pero nada más. ¿Quedó claro? ¿Más o menos claro? ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro esto? Sí. Genial. Entiendo. Entonces, este es el tema de funciones. Este es el último tema que vamos a trabajar en este semestre. ¿Sí? Ya esta tarde o mañana más tarde les subo los ejercicios de funciones, que no los hice todavía, pero voy a tratar de que sean los más fáciles posibles, como para que ustedes practiquen y vean cómo se escribe una función, pero que les resulte fácil trabajarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Sí, profe. Bien. Lo que quedaría por ver es que ustedes terminen los ejercicios, ¿sí? Terminen lo que les falta de todos los ejercicios hasta los de vectores, cosa de que podamos cerrar la regularidad el 30 de ahora de junio. ¿Sí? Sí. Bien. Sí.
Lo de Arduino también va a contar a la hora de la regularidad, así que, por supuesto, no el ejercicio, no el proyecto completo, que sí lo vamos a tener que hacer en el semestre que viene, en herramientas en sistemas digitales. Lo vamos a hacer el proyecto completo. Ahora, en este primer semestre, solamente un avance de lo que hayan hecho con Arduino. ¿Estamos? De una, profe. Genial. Oye, porque me llegó antes de ayer la orden. Bueno, buenísimo. Ya se pueden empezar a... Ahora que termine el semestre, me voy a liberar un poquito más, ya voy a empezar a hacer algún video de cómo se conecta, cómo se programa, de cómo se te van conectando las diferentes partes. Y lo voy a ir haciendo ahora que a partir de la semana que viene. Y, profe, ¿cómo, Sí. ¿cómo se lo presentamos? En la tarea que está en el Classroom. Pero ¿Sí? por eso, ¿cómo le armamos un Word y qué ponemos? Claro, armen un Word ahí y pongan la descripción de funcionamiento. O sea, primero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Voy a hacer no sé, una alarma de caída de perros a la pileta. ¿Para qué sirve? Y para que mi perro no se ahogue. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a conectar estos sensores al Arduino, lo voy a conectar de esta forma, voy a programar esto, va a tener esta funcionalidad, entonces cuando el perro se caiga, va a sonar una alarma y esa alarma se va a comunicar con mi teléfono me va a decir, ¿sí? Toda la descripción de funcionamiento que ustedes pensaron, que eso les va a servir de guía a la hora de armarlo, de construirlo y de programarlo. Después, un diagrama en bloques estaría fantástico. Entonces usted hace una caja que sea Arduino, otra caja que sea sensor de caída de perros, otra caja que sea alarma y unas líneas que conecten una cosa con la otra. Entonces van definiendo cómo va armado su equipo. ¿Sí? Perfecto. De una, profe. Y Y le entregamos lo mismo los 4, digamos, del grupo. sí, entreguen lo mismo los 4. Pongan los 4 en la entrega. Así me queda bien claro quién es de cada grupo y no se me mezcla nada ahí. ¿Sí? Manden los 4 y los 4 suben el mismo documento. Pónganle nombre, ¿no? Sí, sí, nombre de grupo, nombre de cada uno y todo. Claro, exacto. Como un informe. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. ¿Dudas con algo? Tengo Excelente. miedo. Bueno, cualquier cosa nos consultan, nos comunicamos y estamos trabajando, ¿sí? ¿De una? Genial, chicos. Yo en un Bueno, rato les profe. subo esta clase a YouTube para que se saquen las dudas de cuando tengan que hacer funciones y quieran repasar alguna parte. Y seguimos en contacto y nos vemos la semana que viene. Perfecto. No, profe. Claro. Buenísimo, chicos. Chao. Buena semana. Que anden bien. Chao. Chao, adiós. Chao.